El periodismo deportivo es sinónimo de pasión, entrega, profesionalismo y acá en nuestra casa Globovisión, bueno, recientemente tuvimos un fichaje de lujo, hay que decirlo, uno de los referentes en el periodismo deportivo venezolano, Tony Carrasco, que ya está listo con nosotros acá para acompañarnos, o ya nos acompaña en pantalla, mejor dicho, con su programa de entrevistas con Tony Carrasco. Y bueno, Tony, César, bienvenidos a esta charla para hablar de esta bonita profesión a la que le dedicamos nuestra vida. Y en un día tan importante, del periodismo deportivo, nada más y nada menos, además con generaciones diferentes, ¿no? Porque estamos todos haciendo esta apasionante profesión, pero han pasado muchos años, por lo menos desde yo que comenzaba, pero bueno, ya tanto el Puma como César son de estas generaciones talentosas dentro del mundo deportivo. Bueno, sí, efectivamente, muy contento de estar en Globovisión, especialmente por lo que significa un canal con tanta trayectoria, con nombre, con gente tan profesional, y además yo me he sentido muy cómodo desde que llegué, la verdad. Y bueno, el show de todos los domingos a las 10 que está al aire me llena de pasión. Yo decía un poquito, Puma, César, en las redes que a pesar de tantos años, porque el programa tiene 28 años al aire, es el programa con más emisiones de la televisión venezolana, con más de 6.000, pero yo me sentía el día que salimos al aire como el primer día que empezaba, ¿no? Porque al final de cuentas siempre hay un morbo, hay una tensión sana, ¿no? Y una emoción de hacer el programa nuevamente. No, bravo. Bueno. No, y se dice fácil, ¿no, Tony? Tantos años estar en la televisión. Yo como anécdota puedo contar que yo tengo 25 años y yo cuando estaba, vamos a decir, en segundo año, yo ya me aproximaba a ser un periodista deportivo, ya yo lo quería hacer, lo tenía planificado. Y un programa que yo tenía y veía en esos tiempos era entrevista con Tony Carrasco. Me está diciendo viejo, pero perdonar. Lo digo por debajito, pero sí es así. Yo a las 12 del mediodía sé que estaba en entrevista con Tony Carrasco y muchísimas personas pasaron por allí. Y ahora que tú estés con nosotros, de verdad que dice mucho, ¿no? Uno ahí hace retrospectiva hasta dónde hemos llegado y hasta dónde podemos llegar. Y un poco lo que hablábamos fuera de cámara, el tema de la vieja y la nueva escuela. Sí. Y por supuesto aquí, si estamos para contar anécdotas, creo que el anecdotario te lo llevas tú y nosotros estamos para escuchar porque hay muchísima trayectoria. Ahora llevo nuevos, digamos, atletas, estrellas al programa. Y me dicen eso, ¿no? Que me veían en el programa, imagínate, cuando eran pequeños y ahora son entrevistados porque son generaciones nuevas de atletas importantes. Es decir, 25 años. ¿Y tú naciste en qué año? 1999. 1999, imagínate tú. Ya estaba en entrevista con Tony Carrasco, ya tenía bastantes años. Bueno, 5 años. Yo me uno allí a César en eso. Yo también te vi mucho de pequeño, Tony, pero hablando de tus inicios, ¿no? Nosotros tal vez tuvimos la fortuna de contar con referentes de la televisión, a los cuales vimos, admiramos y aprendimos de ellos, como tú en este caso, pero ¿quién fue tu referencia, Tony? Porque tú fuiste atleta, tú estuviste en la selección Vinotinto, fuiste arquero, y ya cómo diste ese salto de jugar, ¿no?, en la selección venezolana a ser periodista deportivo y ser el periodista con más coberturas internacionales. Tú sabes que como referente, yo no puedo hablar, por ejemplo, muy a fondo de un Renio Tolina, porque ya no había nacido, después era muy pequeño, pero evidentemente ese ha sido el número uno de las producciones independientes a las cuales yo me he dedicado después, de la animación de televisión, no solamente en pantalla, sino todo lo que implica estar detrás. Pero yo tuve una influencia bárbara, que fue la de Andrés Salcedo. Andrés Salcedo, el narrador colombiano en los años 70, aquí se transmitía todos los jueves a las 5 de la tarde el fútbol alemán. Y era una especie de reedición de 1 hora, entonces había puro lomito del partido y el estilo de aquellos famosos apodos que le ponía a los jugadores y su estilo muy poético. Bueno, a mí me marcó. De hecho, crecí con las grandes hazañas de la selección alemana y sus jugadores y del fútbol alemán, y eso la verdad que tuvo influencia en mí, en la manera distinta un poco de hacer las cosas, ¿no? De salir del común denominador. Y lo que tú dices también es cierto, el hecho de que yo era jugador profesional, porque paralelamente a mis estudios de comunicación social en la Central, ya estaba jugando en la UCB Fútbol Club de la época, que regresaba después de muchos años a la primera división. Bueno, ese tándem me permitió seguir adelante y me hacían entrevistas como jugador, pues bueno, muchísimos y buenos periodistas de la época, y eso me marcó porque
aprendí mucho de eso, pero además me ayudó, gracias al fútbol, en canalizar esta pasión periodística. O sea, gracias al fútbol estoy en los medios también. Bueno, muchas personas y muchos periodistas deportivos iniciaron siendo deportistas, ¿no? Para algunos, no lo digo de mala manera, pero muchos dicen que el periodista deportivo inicia porque estuvo en el deporte y quizás no se le dio lo que quería allí, pero otro renglón ahí mismo en lo deportivo está el caso de ser el periodista y desempeñarte en el deporte. Tony, una pregunta así que se me ocurre. ¿Tú recuerdas el primer programa? O sea, tu primer programa, el número 1, los invitados y todo. Sí, porque yo estaba en Venezolana de Televisión, que es donde empezó el programa. Era el año 1995. Yo empecé en el 90 en televisión con el fútbol español al destajo. Eso fue gracias a Reyes Álamo, que fue el que me permitió, y Chiquitín Etegui en la época era el gerente de deporte, y ahí comencé yo en los comentarios en el fútbol español. Pero el programa como tal, en una segunda etapa que estuve en el Canal 8, empezó en 1995. Y recuerdo que el primer programa fue el Pacho Maturana, que estaba en Venezuela, porque vino la selección Colombia, y el Pacho, tuvo esa gentileza de ir incluso a los estudios. O sea, empezó a lo grande. A lo grande, Venezolana de Televisión. El programa era solo de media hora, estaba enmarcado dentro de Deporte Total, que era un maratónico programa los sábados y los domingos de 5 horas, imagínate. Y recuerdo que no había redes sociales. No había, la gente, ahora uno puede ver los canales internacionales por cable, no existía. Que había convenios con, por ejemplo, con ESPN, había un convenio para transmitir cosas internacionales en el Canal 8, etc. Entonces, tener a Maturana ahí, además implementamos algo muy diferente para la época, que era la participación telefónica del público que le preguntaba a Maturana, por ejemplo, algunas cosas. Metíamos unas 3 llamadas. Y eso no se hacía antes en deporte. Y Tony, contextualizar, Maturana para ese momento, para esa época, Colombia acababa de clasificar al Mundial, le acababa de ganar a Argentina en su casa. Maturana era el técnico del momento en el continente. ¿Cómo hiciste para poder tener un técnico de tanto peso en una época donde no había redes sociales? Porque tal vez ahorita la gente seguía mucho con los seguidores. Sí, tengo tantos seguidores y por eso el entrevistado se deja llevar mucho por allí. Pero ¿cómo tener un técnico de tal envergadura en una época donde todo era diferente? Un elegante el Pacho. El Pacho era un tipazo, ¿no? Pero viviendo ese gran momento. Sí, esa convocatoria, digamos, se hacía diferente ahora. Ahora normalmente un productor, una productora, toma su teléfono, envía un email o simplemente hasta por las redes puede contactar a un invitado. Antes no, antes había que ir al estadio. Yo recuerdo que fuimos a un entrenamiento para convocarlo, hablar con él, acercarse, en vez de hacer la entrevista allí, pues tratar de convencerlo de que fuera al estudio. Así se hizo, pues. Y así todo, ¿no? Si nos podemos revisar las comparaciones, y me encanta este podcast porque podemos comparar, el trabajo impecable de ustedes y de las nuevas generaciones con lo que hacíamos nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, que en radio, César y Puma, había que ahora uno toca un botón cuando llega a un programa de radio y te sale toda la información y tienes todo el mundo a tus pies. Antes no. Yo recuerdo que el programa que yo tenía, que fue el primero, en Radiodifusora Venezuela, a las 5 de la tarde, yo tenía que irme, después de almorzar al mediodía, yo me iba al bloque de armas, porque teníamos un convenio con las informaciones, con los despachos cablegráficos, que si ustedes no saben, eran unas máquinas que había en un cuarto que tenían en el piso 3 del bloque, donde había unas rotativas que constantemente estaba la agencia AFP, la agencia F, la agencia Reuters, etcétera, llegando información constante en una especie de rollos así de papel, y eso era... Entonces a mí me daban permiso, entonces yo paraba mi carro, tenía un Volkswagen del año 69. Nuevo para la época. Era el que tenía. Pues. Y entonces yo llegaba con mi carrito, lo paraba, después de irme hasta allá, hasta San Martín, mi carnet, mi cosa, mis permisos, subía al piso 3. Cuando llegaba allí, saludaba al chamo de los despachos cablegráficos y me permitía entrar libremente. Y yo en ese cuarto agarraba las noticias de deporte, las cortaba el papel una por una y me llevaba un fajo así debajo del brazo de noticias para ese programa
que eran las noticias inmediatas prácticamente que estaban llegando. Entonces volví a agarrar mi Volkswagen, me iba al centro, ahí en la avenida Lecuna, avenida Universidad, que me paraba debajo de las Torres del Silencio, recuerdo, me iba a la radio, subía, tal, acomodaba los papelitos, esto es fútbol, esto es béisbol, esto es básquet, y todo ese proceso, hasta que salía al aire, te estoy hablando, desde que yo tomaba mi carro para ir para allá, unas 4 horas para hacer todo eso de manera que tuviera el material para el programa. Esas 4 horas, y ustedes lo saben, pues ahora, y gracias a la tecnología, se reducen a un segundo googleando. Sí, no, haciendo la comparación es un trabajo titánico el que se hacía antes, porque yo no me imagino, yo nací ya en esta época, una época con internet, una época en la que si yo busco un dato, puedo buscar en Google fácilmente y me salen millones de datos, incluso el que buscaba y el que no buscaba también. Antes decía que nacía un chamo con una arepa bajo el brazo, ahora nace con un teléfono. Y un celular. Un teléfono, un celular bajo el brazo. Por eso, y eso digo que es mucho más fácil hacer quizás una investigación. En ese caso, quiero colocarme en contexto, 1995, y me toca buscar un dato de ese entrevistado que tenías al momento. ¿Qué hacías? ¿Cómo buscabas un dato específico de algún jugador o de algún entrevistado en partidos anteriores? Porque no ibas a colocar en Google el partido de 1900, no podías. Claro. ¿Qué hacías? ¿Buscabas bibliografías o había quizás, no sé, bibliotecas dedicadas al fútbol? ¿O cómo era exactamente eso? Revistas y periódicos. O sea, el periódico era vital y eso me lo enseñaron mucho en comunicación social. En esa época había que leerse el periódico todos los días. Si tú eras de deporte, las páginas deportivas. Esa era una ley. Pero además, yo recuerdo que iba a Chacaíto, a la avenida Solano, a un kiosco donde estaban las revistas especializadas, sobre todo de fútbol. Entonces estaba Don Balón, el Guarín Esportivo, ¿verdad? Que eran las revistas de fútbol donde tú semanalmente te enterabas si tenías la información más a fondo de todo. Entonces, bueno, por ahí había que buscar, evidentemente, toda la información. Ahí se te iba la vida también. Don Balón, sí, creo Dios que... mío. Ya imagina... Ya yo sí llegué a leer creo que todavía tengo en mi casa claro, algunos Don Balón. En 2007, 2006, uno de niño en el colegio. Unos amarillos ahí. Sí, ya lo que hacías hoy en 5 minutos... Porque no seas un chamo tampoco. Puma, no, yo no. Yo soy del 97. Tampoco es que César y yo nos llevamos mucho. Yo soy del 97, Tony. Y... continuando con esta charla y el periodismo deportivo, consultarte cómo te enamoraste de la parte reporteril, porque no es solo estar en estudio, dirigir un programa, una entrevista tal vez con los atletas, sino que también te apasiona mucho el hecho de vivir la noticia en primera fila y contarlo al público. No es lo mismo verlo por una pantalla a estar en el estadio. Juegos Olímpicos, Mundiales, Copa América. ¿Cómo surge todo esto en tu carrera? Porque iniciaste, como nos mencionas, en televisión, pero de allí en adelante el camino fue de puros éxitos a nivel reporteril. Mira, Italia 90 fue mi primer mundial. Ya son 9 in situ, ¿no? Con el de Qatar. Y los Juegos Olímpicos fueron Barcelona 92, los primeros, que ya son 8 con el de París, que falté a la cita de Tokio por el tema de la pandemia y todo eso. Pero me enamoro más en USA 94. ¿Por qué? Porque esos primeros fueron, bueno, entre llamadas para el canal, no fue una cobertura completa, yo llegué casi al final, última parte, pero ya una transmisión completa, que además estaba, además de la labor reporteril como comentarista en RCTV, ahí me enamoro porque entiendo la importancia de tener a los atletas, a los jugadores, a los futbolistas, en este caso, de primera mano, aquellos que admiraba, ¿verdad? Yo admiraba, como te conté antes, con Salcedo y el fútbol alemán, y ahí estaba Beckenbauer todavía jugando. Y cuando yo tengo Beckenbauer enfrente, que era técnico en aquel momento, ¿verdad? Y que venía de ser campeón del mundo y que le dieron la copa en la mano para hacer una inauguración en el Soldier Field de Chicago, y que yo estaba en el campo atrás, que me habían dado un chaleco de fotógrafo, y ese señor me pasa por al lado, que había sido ídolo mío de toda la vida, y cruzo unas palabras con él, bueno, eso no tenía precio. Claro. Entonces ahí digo, no, pero es que esto es lo máximo, y tener a los tipos enfrente, y a los futbolistas, y después además todo lo que implica lo que va alrededor del fútbol, en este caso, o de los Juegos Olímpicos, o de un evento deportivo, que es
que estés en Roma y tengas el Coliseo, o que estés en Nueva York y tengas la Estatua de la Libertad, o que puedas darle a la gente otras cosas, eso tampoco tiene precio. Entonces me enamoré de ese tipo de coberturas que entre el deporte y toda la parte que conlleva alrededor, pues definitivamente había que mostrarle a la gente. Y por eso por ahí ha sido una de las grandes satisfacciones de mi vida periodística. Y también, bueno, son muchísimas transmisiones en Juegos Olímpicos, también en Mundiales. Tienes una mejor, decías, esa de Estados Unidos. Pero ¿cuál fue una que recuerdas y una anécdota así que tal vez no haya sido buena para ti, que no lo recuerdas con tanto amor? Una anécdota específica de unos Juegos Olímpicos y un Mundial. Bueno, porque la buena puede haber sido entrevistar a Maradona en su momento, en el 94. Esa fue la última entrevista que se hizo de Diego Armando Maradona para Venezuela, activo en un Mundial de fútbol. Que se le hice el día antes de cuando salió positivo con el caso del doping y aquel cóctel que lo alejó del fútbol. Esa es como la de mayor satisfacción. Mi mejor trabajo, que yo siempre repito cuando me preguntan, porque me preguntan mucho esto, fue Sudáfrica 2010. Okay. Porque ahí esos mundiales, esas coberturas, que te sale todo bien. Tuve toda la selección española, campeona del mundo, tuve tiempo para hacer las cosas, había que mostrar muchas otras cosas de Sudáfrica, imagínate el apartheid, la cárcel de Nelson Mandela, los safaris, tantas cosas que había que ver, que ahí no se paró, había 3 estadios en la misma ciudad, cerca, entonces ahí constante, y no se paró y salió todo a pedir de boca, mi mejor trabajo. Y claro, han habido momentos duros, difíciles, complicados, sobre todo cuando te exige, digamos, un trabajo que a lo mejor lo quieres hacer y por circunstancias técnicas u otras no salen bien, ¿no? Perdí muchos trabajos y muchas entrevistas importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, que entrevisté a Ronaldo en el 98. Estaba precisamente con el Canal 8, pero más que todo con radio en esa cobertura, porque estaba saliendo ese canal. Y esa entrevista, por lo menos con Ronaldo, que era un tiro, porque era un tubazo, se perdió, porque el audio no sirvió. Dios. Entonces, entonces tanto que te cuesta llegar al tipo para que después no tenga eso puede haber sido una, ¿no? Y muchas otras por ahí. Con esto que nos cuentas, Tony, creo que hay elementos que, a pesar de las generaciones, siguen manteniéndose igual en el periodismo deportivo. Uno de ellos, bueno, prestar atención a los detalles. Creo que es algo que el que hace televisión en general lo toma mucho en cuenta. Pero hablando de los inicios, si cuento mi historia, César ahorita lo hace también, les puedo asegurar que vamos a encontrar muchas similitudes en cuanto a la pasión y el sacrificio que hay que hacer, sobre todo para estar en esto. Eso es importante. Es más, yo quisiera romper esto, además de invitarlos a todos a ver el programa los domingos a las 10 y agradecer a Globovisión por abrirme las puertas aquí. Pero yo quiero que estos chamos también cuenten, porque bueno, yo he contado mucho y sobre todo cuáles fueron esos inicios y tantas cosas, tanta agua que pasó por este puente. Pero por ejemplo, el Puma tiene un poquito más de experiencia que César, y yo sé que no la ha tenido fácil porque le ha tocado cargar cables, cámaras, y no camaritas de ahorita, sino de las de antes, y muchas otras cosas que yo sé que no ha sido fácil llegar a ser después un periodista o un comentarista, ¿no?, deportivo. Sí, y tal vez la gente piensa, ¿no? Llegó temprano a la pantalla, con 27 años, está en cámara, o al igual que César con 25, y es un proceso de sacrificio, ¿no?, que hay previo a eso. Lo comentábamos ahorita fuera de cámara, estaba sacando cuenta y ya son 9 años, casi 10 ahorita en el año 2025, que tengo en los medios. Yo inicié en radio, yo no inicié en televisión. En radio, en FM Center, me abrieron la puerta como pasante al principio. Recuerdo, duré 1 mes y medio, que solo me sentaba en un banquito a ver lo que hacían en la computadora. Yo no escribía, ni siquiera tenía el derecho de teclear. Allí veía cómo se redactaba, fui aprendiendo el lenguaje de radio y de a poco fui como abriendo mi camino. Pero la primera oportunidad laboral que tuve como tal fue el hecho de ser operador. Porque se abrió una vacante, yo quería empezar a trabajar, pero era un estudiante de comunicación. Y ellos dijeron, bueno, para poder darte el puesto, puedes empezar siendo operador de audio. Subía, bajaba perillas y empecé así cubriendo programas en Deportiva 1300 AM, una radio deportiva que tuvo FM Center por varios años. Y luego de eso pasé a ser editor
quemé esa etapa peor, pasé a ser editor y a prestar otras atenciones allí. Y ya el hecho de trabajar de lleno en el periodismo deportivo fue 2017 con Caracas Fútbol Club. FM Center pasa a ser el circuito de radio del Caracas. Y desde el inicio estuve allí, junto a Hernán Rodríguez, estuvimos empezando en el circuito de radio. Y yo empecé como productor, como tú lo cuentas. Empecé cargando la maleta en los viajes, empecé a vivir ese proceso. Pero eso no te desmotivó. No, para nada, al contrario. Tú tenías tu objetivo, pero oye, eso de cargar cables, de ser operador, de ser editor, ninguna lo labor. hacías con gusto. Exacto, ninguna labor te denigra como persona. Todo es trabajo y al contrario, te suma mucho profesionalmente, te enseña humildad. Y el hecho de esos primeros viajes lo tengo muy marcado. La primera vez que vi a Noel San Vicente, el técnico más ganador del país, para mí un referente porque de joven fui muy fanático del Caracas. Ese viaje fue en Barinas, lo recuerdo. Me bajo del autobús con la maleta y en lo que veo a Chita en la entrada fue como, wow, ¿sabes? Es Chita. Y ahí fue donde mis compañeros que ya están acostumbrados a conocer a los técnicos, a los jugadores ya de primera mano, es como que, bueno, este es el Puma, se lo presento. Y así empezó ese camino de ir conociendo de primera mano al protagonista de la noticia. Claro. Luego fui avanzando. En 2019 viví la experiencia de quedar campeón del fútbol venezolano con Caracas. En San Cristóbal, ante Deportivo Táchira, el 89-4-4, lo transmitimos en el campo. Estuvimos allá y bueno, fue una experiencia de las más bonitas que diría yo en el periodismo deportivo. Avanzando con eso, en 2021 se presenta la oportunidad de ser reportero. Entonces allí empecé a notar más la diferencia entre el analizar y el informar. Al momento de hacer una transmisión, no es solamente analizar la jugada o dar tu punto de vista, sino el simple hecho de estar a pie de campo, ver cosas que tal vez los que están en la cabina no ven y estar informando. Y bueno, ya luego el camino final fue ser comentarista, ya con el proceso. Ahorita en este momento me desenvuelvo como comentarista del equipo y ha sido una experiencia muy bonita. ¿Y lo de Puma? Bueno, evidentemente. Mi nombre, José Luis Rodríguez. Yo sé, pero ¿te lo puso alguien en especial o tú mismo dijiste, no, ya que todo el mundo me dice el Puma? Mi primera transmisión. Porque tus redes me dicen el Puma. Claro, ¿no? empezó así. El cuento de Me Dicen Puma es el siguiente. Estaba año 2015, primera jornada del torneo clausura de ese año, Deportivo Táchira contra el Anzoátegui, el Dance. En ese momento, FM Center transmitía desde estudio. Y me invitan Edgardo Márquez, que le tengo mucho cariño también, porque fue de los primeros que me dio oportunidades en los medios. Me dice, ven para que nos ayudes a producir, a tuitear. Y mi labor fue simplemente estar allí tuiteando el partido. Y ese día Edgardo dice, hoy en la producción está José Luis Rodríguez. Y Sergio Musela, que era el comentarista, dice, el Puma. Y allí empezó. Yo no le había prestado mucha atención, pero el lunes, cuando llego a FM Center de nuevo, a mis labores como pasante, habían escuchado la transmisión. Entonces todos empezaron, Puma, Puma, Pumita, Puma. Al principio no me gustaba, pero después dije, vamos a adaptarlo como un apodo. O sea, cambié el Instagram, todo, y ya después dije, ya, y por eso forma parte de la vida. Con esa melena en las primeras transmisiones. Sí. Y bueno, ya para concluir la idea de todo el inicio, Globovisión, mi casa, 2018, en el Mundial de Rusia, ser productor de televisión por primera vez, el programa Futboleros, allí estuvimos, siendo productor en la primera y la segunda temporada. Y bueno, de a poco pues uno se va abriendo el camino de grabar una cámara, de ir atreviéndote, ¿no? A ir perdiendo ese miedo de hablarle a la gente, de poder contar tus ideas. Y bueno, el camino ha sido largo. He tenido la oportunidad, bueno, gracias a Globovisión también, de cubrir mi primer torneo internacional. Fue el Sudamericano Sub-20 el año pasado. Nunca había salido del país y fui a Colombia un mes a cubrir el Sudamericano Sub-20. Un torneo de primer nivel, porque una cosa es cubrir un partido de fútbol venezolano acá, que tal vez los estándares organizativos no son tan similares a cuando vas a un torneo con Conmebol afuera. Sí. Tú que has estado en Copa América, etcétera. Y bueno, luego de eso, distintas coberturas que gracias a Dios se han ido generando, disfrutando del camino todos los días, aprendiendo sobre todo, con los pies en la tierra. Es un tema de sacrificio diario, siempre lo digo. Fácil es llegar, difícil es mantenerse. Porque cualquiera llega a salir en pantalla. Pero el hecho de mantenerte 1 año, 2 años, 3 años, 20 años al aire, es donde se marca la diferencia y dices, de verdad sí tenía la pasión de estar allí. O 40. O 40. O mira, más. Pero César Puma, ese sí nació con el teléfono bajo el brazo. Sí, él es... Yo no te veo a ti sin la tecnología, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue ese inicio tuyo? No, sí, tal cual. Fue el inicio ya esto que estamos viviendo. Un celular, una computadora y todo. Bueno, yo inicio por la pasión al deporte. Sí, sencillo como eso, desde que estoy en bachillerato. Desde que tengo uso de razón, recuerdo, yo soy más joven acá,
Desde el Mundial Sudáfrica 2010 son mis recuerdos futbolísticos que tengo y desde cuando yo empecé a tener pasión al deporte y al fútbol sobre todo. Esos fueron mis inicios. También la práctica del deporte me lleva a lo que hoy tengo y a entenderlo de una forma diferente. Desde que estoy en el liceo más o menos, practicaba el fútbol y casi ya a mediados que estoy en la universidad ya lo dejé y mi pasión siempre fue todo el tema deportivo. Mis inicios ya en el periodismo deportivo y a trabajar en todo esto en televisión fue aquí en Globovisión. Este fue mi primer trabajo y todavía se mantiene como mi primer trabajo. Yo inicié aquí en el 2018. ¡Eso! Gracias. Bueno, yo inicié aquí en el 2018, inicié como operador de máster. Yo aquí, luego de una vacante, el Puma lo conoce gracias a Anger Silva, quien era productor de aquí de Globovisión. Él me llama y me dice: chamo, yo sé que tú estudias comunicación social. Aquí en Globovisión están solicitando a alguien en el área de máster. Es una parte técnica, pero yo sé que tú puedes tener el chance de crecer allí. Bueno, y así ha sido, ¿no? Inicié en el 2018 como operador de máster. Pasé 3 años estando en máster y viendo en pantalla muchos que han pasado en Noticias Globovisión Deportes, también en Deportes de Primera, a todos. Y yo sí, en mi inconsciente, yo decía, yo quiero estar allí. Claro. Yo quiero, ese es mi real pasión, dar la noticia. Los veía de verdad como un ejemplo. A ti también te veían muchísimos periodistas en otros canales y así, eso era lo que quería, ese era mi objetivo y hoy por hoy puedo decir que lo logré, porque hoy por hoy estoy en Noticias Globovisión Deportes. También he estado en múltiples transmisiones dentro del país. He cubierto partidos de la Vinotinto, he estado como narrador, he estado como comentarista. Hoy por hoy también me desempeño en las redes sociales con todo lo que tiene que ver la Vinotinto, también el fútbol en general. Y bueno, yo estoy aprendiendo cada día de ustedes, de todos los que están aquí en Globovisión, de que me dieron la oportunidad de salir en pantalla, de dar ese paso. Y aquí estamos, ya llevo como presentador, puedo decir que llevo 1 año, voy para 1 año, menos de 1 año. Como reportero sí ya llevo 2 años. Y bueno, sigo aprendiendo. Así aún es, me falta bastante. Lo que has dicho es lo más importante. Uno aprende todos los días. Pueden pasar 50 años, 100 años y todos los días se aprende algo. Y uno llega y hay algo nuevo, sobre todo de las nuevas generaciones. Ahora, yo les quiero preguntar algo, ya que estamos en el Día del Periodista Deportivo, especialmente porque hay una especie de eslabón, digamos, perdido ahí entre unas generaciones, hablo en Venezuela, ¿no?, de periodistas avesados, con cierta trayectoria, algunos que se han ido, otros que ya no están en los medios, ¿no?, otros que sobrevivimos, pero hay mucho talento, hay nuevas generaciones, hay tecnologías, ¿no? Pero ¿cómo se ve? Y esto es una curiosidad hasta muy personal. ¿Cómo se ve, cómo nos ven a nosotros, digamos, las nuevas generaciones, a los periodistas que tienen tiempo? Porque no todo el mundo te ve bien. Porque de repente, no, es verdad, porque yo de repente pongo algo en las redes y como yo no manejo ese instrumento con la versatilidad, por ejemplo, sobre todo de César, ¿no?, de las nuevas generaciones, uno tiende a cometer errores, ¿no? Técnicos, que si el hashtag, que si hay que hacerlo así, que si los segundos, ese tipo de cosas. Entonces a uno lo pueden ver hasta como un dinosaurio, ¿no? Diciendo, oye, pero mira a Tony haciendo esto en las redes que no se hace así o no se hace asado, por dar un ejemplo. O un manejo distinto de la noticia o del lenguaje. Pero ¿cómo se ve al periodista de antes aquí en Venezuela? Yo lo veo mucho con respeto a los periodistas que tienen más tiempo que nosotros en cualquier área, ni siquiera en el periodismo únicamente. Seas jugador de fútbol, seas camarógrafo, seas lo que seas. Siempre va a haber un referente que estuvo antes que tú y el camino recorrido hay que respetarlo en ese punto. Lo veo así, Tony, o sea, lo veo con mucho respeto, lo veo en el modo de aprender. He tenido el gusto de compartir con muchos periodistas deportivos que admiro, entre esos tú. También hay mucha gente que está fuera del país representando a Venezuela y hoy por hoy puedo decir que son amigos de uno, que te dan un consejo, que te escriben para decirte no hagas esto así o plantéalo de esta manera. Y eso es un hecho de verlo con agradecimiento y respeto, desde mi punto de vista. Claro, claro. Bueno, y yo primero, en el caso mío, veo las nuevas generaciones para aprender, de verdad, por el dinamismo, por el tiempo. El factor tiempo es fundamental ahora, por ejemplo, ¿no? Uno a veces tiende a
a quedarse un poco en los ritmos de antes y resulta que ahora hay que estar frenéticos en la noticia. Sí, no, bueno, lo que decías yo lo veo también como ejemplo a los periodistas como tú de muchísima trayectoria y es así, ahora el periodismo es muy rápido. Ahora la atención tienes que captarla, el que ve la noticia, casi que en un segundo, porque en un segundo que tú no logres captar la atención de la persona que te ve, se van. Ahora todo es light, todo es deslizar. Y si tú en estos días, hoy por hoy, no estás en las redes sociales, no estás en nada. Y hay que adaptar esas generaciones a lo que está sucediendo ahora, que son las redes sociales. Ese es un poco el trabajo que yo hago, pero yo nací con esto. Ya Claro. yo lo veo quizás de una forma más fácil, se puede decir. Ya sé cómo se puede estudiar, cómo las personas lo ven, porque además uno también consume el contenido. El verdadero reto que yo veo, por lo menos en periodistas como tú, es esa adaptación a pasar quizás antes a máquinas de escribir, ahora tener un celular y dar la noticia por aquí y adaptarte a lo que es un algoritmo, adaptarte a otro tipo de forma en dar la noticia, quizás como la aprendiste cuando estabas en la universidad, en toda tu trayectoria. Es quizás cambiar ese chip que tenías a uno totalmente Ahora, diferente. pero fíjate, te atrapo aquí porque ustedes son periodistas de profesión, ¿no? Pero ¿qué opinan porque ahora todo el mundo quiere ser periodista, ¿no? Desde que, sobre todo después de la pandemia, todos tenemos en nuestro bolsillo un teléfono con una cuenta que puede tener miles de seguidores, los hagas bien o mal, porque el problema es quién consume a veces, no quien da la noticia. Entonces, yo encuentro que muchos que no son profesionales del periodismo, y sobre todo en deporte, bueno, intentan o son, de alguna manera, porque tienen un medio de comunicación en sus manos, periodistas, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Para mí hay una diferencia entre periodista y comunicador. El comunicador, sí, es una persona que tiene la facilidad de expresarse, que puede llevar un mensaje a una audiencia, puede tener una masa de público que va desarrollando gracias a las redes sociales y todo el tema, pero el periodista marca la diferencia al momento de la ética, al momento de ese respeto que tienes con la noticia, con el protagonista, que en este caso es el deportista, porque el periodista debe ser muy cuidadoso cómo plantea su análisis, qué palabras utiliza, cómo ve el juego, porque al final tiene una responsabilidad de estar frente a una cámara y llegar a una masa. Y tu análisis o las palabras que emplees pueden alabar o destruir a un deportista. Y allí es donde se marca la diferencia entre un periodista y un comunicador, porque hay muchos chamos que tal vez puedan tener los mejores equipos, hacen un canal de Twitch y hacen un live de 7 horas y estás allí hablando como en tu casa y das tu opinión sin ningún tipo de filtro. Está bien, eso vende y vende muchísimo, por eso es que esa cantidad de contenido es el que más se consume. Pero hay un público específico o el mismo público del deporte en lo interno, el jugador como tal, el de entrenador, el preparador físico, consume el periodismo porque el análisis es más serio. Y allí creo que se marca la diferencia entre una cosa y la otra. Y hay una línea muy delgada también que encuentro yo entre lo orgánico y lo ridículo. Porque una cosa es ser orgánico, que tú seas natural. O sea, es decir, el formalismo, una pantalla de televisión, tú tienes que estar con ciertas normas, porque hasta la ley lo indica, ¿verdad? Que tienes que respetar, desde el lenguaje, con las groserías que no se permiten, o de repente una bebida alcohólica, ese tipo de cosas que tampoco. Pero puede ser más natural en las redes, que eso es bueno, ser orgánico, porque bueno, yo que he estado, digamos, encerrado un poco dentro de los medios tradicionales, radio, televisión, etcétera, yo encuentro como una ligereza, ¿no? Chévere, incluso como este podcast que te permite otras cosas y ser más natural. Pero de ser orgánico o natural, allá pasar al ridículo y de ser a propósito, haciendo las cosas como para llamar la atención, ahí es donde yo, por ejemplo, tengo mis dudas. Sí, eso sucede mucho en el tema de redes sociales porque algunos y los que no son profesionales en el tema saben que al momento de manejar un algoritmo, de captar la atención, a veces criticar por criticar, a veces dar una opinión, pero no porque de verdad lo pienses así o porque sea así lo que sucedió, sino darla para llamar la atención. Y eso es lo que ahora buscan, como decía el Puma, no el periodista, sino el comunicador. Comunicar por comunicar. No dar una noticia, sino generar polémica por encima de la noticia. Y eso es lo que quizás se ve, la diferencia que hay en un periodismo serio a hacer el ridículo. Claro.
No, y tú lo ves forzado, ¿verdad, Puma? A veces. Sí. No, la grosería porque hay que hacerla. Exacto. Esto hay que quitarme la camisa porque entonces eso vende. Entonces ya estamos manejando otros lenguajes ahí. Pero es un tema de estilos también, porque, a ver, se rompió mucho esta barrera entre el periodismo y el comunicador con Ibai en España, por ejemplo. Creo que fue el primer streamer no periodista que llegó a tener jugadores élite consigo en entrevista. Y antes, uno como periodista, te hablo de 2016, 2017, tú decías, quiero entrevistar a Piqué, quiero entrevistar a Iniesta, quiero entrevistar a Messi. Y la gente, todo el periodista deportivo en general, seas del canal que seas, así sea el más top, lo veías como un imposible. Pero luego llega un muchacho en la sala de su casa con 1 millón de seguidores y simplemente echando cuentos en la noche y logró tener a Piqué y luego al Kun Agüero y luego a Messi y luego a todos, y ahí es donde se desarrolló ese debate, ¿no? Entre, debe haber un respeto por el periodismo deportivo, pero luego los jugadores salieron también expresándose y diciendo, claro, pero el periodismo deportivo tampoco nos respeta a nosotros. Por eso preferimos ir a un comunicador, preferimos ir a un streamer que está en Twitch, que no me va a venir a matar, sino que es una conversación más humana. Y siento que eso hizo falta. Esa parte sí. Hizo falta para que desde nuestra trinchera cambiáramos un poco el chip. Cambiáramos un poco el chip de que hay que vender lo orgánico, porque a veces lo orgánico con responsabilidad puede ser muy bien elaborado. De estilos, no de fondo, más de forma. Y tú sabes otra cosa interesante, el tema de las mujeres en el periodismo deportivo. Que antes era, bueno, cuando yo empecé en el periodismo deportivo, eran muy contadas las periodistas mujeres que cubrían el deporte, y las que cubrían en campo menos, porque había sobre todo periodismo impreso donde había mujeres, o en radio y tal, pero las que iban al campo a hacer reportajes eran contadas porque había, yo no sé si llamarlo un machismo dentro de ese mundo. Hay machismo, ¿verdad? Claro. Bueno, es que aquí todas son productoras mujeres, imagínate. No, pero es verdad, porque estaba el tema también de que los grandes eventos, más que todo, se cubrían de hombres, ¿verdad? Deportivos, y entonces no se justificaba que una mujer entrase en un vestuario con los jugadores con una toalla y tal, y todo lo que implicaba desde ese punto de vista. Bueno, hoy en día no, y eso está bien, porque estamos en un mundo de igualdad de género y como debe ser. Y además las mujeres han entendido que no solamente por el hecho de ser mujeres ya van a triunfar en el periodismo deportivo, ¿no? Claro, es que lo han entendido, claro, porque si la mujer si la mujer no está preparada y es capacitada, creo que tiene más ventajas que nosotros. No, y no solamente el periodismo deportivo, el mundo en general era un mundo machista donde las mujeres de a poco fueron abriendo su camino en todos los ámbitos, en la medicina, en la comunicación, en la ingeniería, etcétera. Pero específicamente en el periodismo deportivo hubo muchos años en lo que estaba el estigma de la mujer solamente estaba para estar de pie con un vestidito corto y ser ese colirio. Sí, exacto, ser ese colirio para los ojos. Pero no dar el análisis, sino solo la imagen. Pero llegó un grupo de periodistas deportivos, no solamente de nuestro país, sino de distintas partes del mundo, que con contenido, con análisis, con preparación, fueron ganándose un puesto dentro de este mundo tan machista. Ojo, les costó mucho también, cuidado. Bueno, incluso yo diría que este mismo año, o de hace unos 2 años, 3 años, están iniciando las mujeres a narrar partidos de fútbol, que era muy poco visto. Y eso ya habla de que las puertas se le abrieron en todos los sentidos. Porque una cosa es verla, porque antes era la imagen. Ver a una dama parada allí, el fútbol y todo el deporte es más visto por hombres. Claro. Y cuando lo ves, eso es lo primero que te llama la atención. Después está el contenido. Pero ahora escucharla, eso quiere decir que lo que están haciendo está bien, que saben narrar un partido, que saben comentar. Como costó mucho ver a una árbitra en el campo, también, ¿no? Dirigiendo un partido sobre todo de hombres. Claro. Sí, y ahora que mira las que hay de buenas, y actualmente creo que las mujeres ya tienen el camino abierto en los distintos ámbitos laborales, pero nuestro país tiene referentes, incluso dentro de este ejemplo que pone César. Tenemos a una venezolana en ESPN, por ejemplo, que narra y comenta. Tenemos a otra venezolana en otra de las cadenas deportivas más importantes. Entonces, tú ves que tenemos mucho talento y que a nivel de periodismo deportivo Venezuela tiene con qué. O sea, a nivel internacional somos muy reconocidos en el medio, sobre todo por el tema de la dicción que tiene el venezolano. El acento es un acento más neutro, sí, que puede adaptarse a los distintos públicos en Sudamérica, y por eso tal vez los periodistas venezolanos que han ido al extranjero a buscar un camino se les ha hecho tan positivo, porque con contenido, trabajo y sobre todo el tema del acento por allí dio una ayudita para que los venezolanos estén donde estén. Ojo, ahora luego a nivel deportivo, cuando
ves esos debates álgidos que hay entre periodistas afuera con los de acá, el respeto entre un periodista de afuera hacia nosotros va muy de la mano con el resultado deportivo. Sí, y es muy triste, la verdad, porque si tu selección no gana, el de X país del continente no te va a querer respetar. Y eso pienso yo que debe terminar de romperse ya, ese estigma tan marcado, porque más allá de lo que haga tu selección en el campo, no, el periodista también merece respeto como profesional y su análisis también es válido. Pero hay en muchos sitios donde no es considerado así. Tony, cambiando de tema así rápidamente, porque yo quedé impresionado cuando dijiste que tenías frente a Beckenbauer, por ejemplo. ¿Tú puedes hacernos un ranking de cuáles han sido los deportistas más importantes durante toda tu carrera que has entrevistado? Por lo menos un top 5. A ver. Bueno, un top 5. Maradona, por ejemplo. Primero. Ese es uno. Ojo, esta entrevista valen las coberturas, no sentarlos ahí solamente en el programa, ¿no? Desde luego. Otro, Michael Phelps, el mayor ganador de medallas. Casi nada. Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo en el momento, el que bajó, que se creía impensable los 10 segundos. Y por cierto, en la última final todos bajaron de 10 segundos, o sea que los récords se hicieron para batirse. Y aquí en Venezuela, por ejemplo, a todos los ganadores de medalla olímpica que he estado en todo el ciclo de los últimos años, ¿no? O sea, desde Adriana Carbona, Lindo Gubella, ¿no? Que fueron los pioneros en esta, digamos, época desde los 90 para acá, hasta, bueno, los últimos con Limardo, con Yulimar Rojas, como bandera de nuestros campeones olímpicos. Yo creo que esos son los top allí más importantes. Bueno, ¿y tú, Puma? Rubén Limardo, aquí en Globovisión, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Juan Arango en la radio también, el eterno capitán, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Futbolistas internacionales, por ejemplo, el Sudamericano Sub-20 es un torneo muy llamativo porque son las estrellas del futuro. Messi, el Kun Agüero, Ronaldo, etcétera, todos pasan por un Sudamericano Sub-20 antes de ser las estrellas del futuro. Claro. Entonces tú vas allí y cubres a esos chavos. Sabes que esos van a llegar. Y van a llegar a ser. Y tuve una experiencia muy particular en Colombia. Entrevisté a Andrei Santos, un futbolista que fue el mejor del torneo en la selección de Brasil. Y luego recientemente, después del torneo, es fichado por el Chelsea de la Premier League inglesa. Entonces decir, wow, entrevisté, prendes el televisor un sábado y ves un partido de la Premier y ves a Andrei que lo entrevistaste, tú dices, wow, te vuela un poco la cabeza. Pero si es el top 3, diría yo, Juan Arango, Rubén Limardo y bueno, internacionalmente pudiera decir futbolistas que hoy por hoy, Facundo Buenanote, por ejemplo, que vino ahorita a Venezuela con la selección de Argentina, estaba en el Sudamericano Sub-20 el año pasado. Son chamos que en el futuro darán mucho de qué hablar, pero tú dices, yo los entrevisté jóvenes antes de que fueran las estrellas del futuro. Capaz te pasó eso mucho también, ¿no? Por estrellas supuesto, que sí. Claro. entrevistaste antes de ser estrellas. Me pasó con Messi, por ejemplo, ¿no? Cuando Claro. Messi era juvenil. Pero, bueno, ese es otro. Yo tenía que meter, de los Obviamente. actuales, tengo que meter a Messi, por supuesto. Messi no estuvo en el top 5. No solamente ahí, antes de ser juvenil, sino que lo tuve después de oportunidad en los mundiales de entrevistas. Bueno, ojalá me pase eso a mí también, porque yo, por mi caso, no tengo tampoco en el ranking como el tuyo, pero he entrevistado a estrellas que esperemos que en el futuro sí, como un Telasco Segovia, como un ¿quién David más? Martínez. Tuti Andrade, David Martínez en el en el sudamericano que se celebró aquí. De importancia puedo colocar de primero Juan Arango, sí lo he logrado entrevistar. Omar Vizquel lo colocaría ya en el segundo lugar. Y puedo decir que ya muy nuevo, el Bocha Batista. El Bocha también. Claro, también hay que ponerlo al top. Mira, y te voy a decir algo que acaba de darme pie, César, muy importante, cuando él dice, bueno, que no ha tenido tanto y que han nombrado algunos importantes, desde luego, pero es que uno no puede nunca en esta profesión menospreciar al invitado o al entrevistado. Te voy a decir por qué y cuento una anécdota rápido. Cuando yo empezaba este programa de entrevistas con Tony Carrasco, que era Entrevistas con el Deporte en el Canal 8, en el año 95, en aquel del Pacho Maturana que hablábamos, llegó como un mes después un señor de pelo blanco con un niño de 11 años agarrado de la mano. Y cuando llegaron allí, previo, no fue el día de la transmisión o del programa en vivo, sino llegó esa semana a las oficinas, quisieron hablar conmigo y cuando se presentó, me dijo, mira, es que mi hijo es muy bueno, yo quiero que lo entrevisten en karting. Y yo decía,
Oye, pero es que como son los papás, todos los papás quieren que su hijo sea Messi, ¿no? Y fantástico. Y claro, para el papá, tu hijo es el mejor. Entonces yo siempre tengo un poquito de recelo por respeto al público. Pero, oye, cuando llegó efectivamente con todo el currículum del chamo, que había sido campeón de karting en el Carmencita Hernández, que era la pista de aquella época, o en San Carlos, en el kartódromo, yo vi, oye, este chamo gana todo, de verdad que merece, ¿por qué no?, una entrevista, ¿no? Y lo citamos para hacer una entrevista. Cuando ya se la hicimos en vivo, efectivamente el chamo además hablaba muy bien, de verdad tenía unos pergaminos tremendos, y yo le di el respeto que se merecía ese niño de 11 años como si fuese cualquier gran figura del deporte. Diga el nombre. Entonces, ¿qué pasó? Ese me tienen expectativa. Ese chamito era Rodolfo Speedy González, que a la postre fue uno de los venezolanos, de los contados que estuvo en Fórmula 1, ¿no? Entonces ese es un documento, ¿no? Quizás su primera entrevista en televisión y todo esto, y que guardo también con mucho cariño, porque es eso, darle importancia a un invitado. Por eso los que tú nombras, bueno, muchos de ellos ya son figuras, pero otros van a ser figuras como esos del Sub-20. Correcto. Esperemos que sí. Bueno, Tony, muchos altibajos en tu carrera, me imagino, en entrevistas, así como has tenido entrevistas buenas, unas no tan buenas, pero también en la vida, ¿no? La vida es también es un sube y baja de emociones, un sube y baja de cosas que nos suceden, pero quiero que nos cuentes un suceso específico en tu vida, y tenemos que ir al año 2019. El año 2019, en el que pocos no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos, en el que llega algo no tan bueno para tu vida en general, y es el cáncer. Y quisiera que le cuentes a todos los que nos ven cómo hiciste tú, y así como un gran deportista supera todas las barreras, cómo hiciste tú para superar quizás a un gran enemigo como fue el cáncer. Wow, y si ya estás tocando las fibras complejas, ¿no? Bueno, sí, además que el deporte también es como la vida misma. Sí, bueno, yo que me consideré siempre un tipo sano, porque no solamente fui jugador, como saben, profesional y de la selección, sino que además siempre llevé una vida muy sana. No es fácil que en un día para otro, producto además de un chequeo de rutina, ¿no? Porque el problema del cáncer, ahora soy embajador de la Sociedad Anticancerosa, por cierto, es que el cáncer no duele, ni te avisa. El cáncer cuando duele o te avisa es porque es tarde. Entonces, de allí, y valga también la importancia de hacerse los chequeos y todo eso en las campañas que ustedes han visto por ahí. Pero, ¿qué pasa? Cuando a ti te sientan ahí en una silla el médico, después que te hacen un examen, porque salieron altos los niveles y todo esto, y te dice un médico de confianza, Tony, tienes cáncer, wow, eso se te bajan hasta las medias ahí, ¿no? Claro. Porque uno asocia cáncer con muerte, ¿no? Y de hecho los índices de mortalidad del cáncer son impresionantes, que uno los descubre después que tiene la enfermedad. Entonces yo estaba en ese momento en pleno trabajo, ebullición, como hablamos, periodística, el año 2019. Bueno, la detección fue en 2018, pero bueno, yo no quise como decir nada, y estas son cosas que creo que nunca he dicho en ningún medio, pero yo no quería. Yo estaba en Meridiano Televisión, tenía mi programa diario, tenía radio, etcétera, y yo decía, miren, yo no voy a hacer un escándalo de esto, porque la gente, el público, no tiene por qué saber o por qué, digamos, sentir este problema. Y yo fui llevando esos primeros 3 meses después que me dijeron, porque a todas estas no sabíamos si me tenía que operar de una forma u otra, si era radioquimioterapia, si, bueno, tantas alternativas que hay, que era una locura, ¿no? Entonces yo decidí seguir trabajando, que recuerdo que el programa era a la 1 de la tarde, y yo iba a las 7 de la mañana todos los días a la clínica, porque ya uno se convierte en un conejillo de indias. Me hicieron lo que llaman gama óseo, que si la máquina, que si tómate un líquido verde para ver dónde está y dónde sigue y dónde se extendió, ¿no? Bueno, para hacer el cuento pequeño, esos 3 meses seguí trabajando igual. Afortunadamente no había una manifestación física real porque fue detectado a tiempo, pero sí crecía como muy rápido ese tumor que tenía.
y llegó en esos 3 meses a crecer rápidamente hasta que tuve que tomar la decisión de la operación 2019, porque esto fue de noviembre, digamos, hasta enero del 2019, y tuve que decidir la operación, que, bueno, decidimos hacerla radical por mi edad, por mi condición física, digamos, de alto riesgo. Pero afortunadamente, cuando yo salí en pantalla a decirle al público, señores, tengo que parar el show, que me veían cotidianamente porque tengo cáncer y me tengo que operar y me tengo que ausentar, no sabemos por cuánto tiempo. Eso fue impresionante porque la cantidad enorme que yo tuve de apoyo del venezolano, de la gente de a pie y todo esto fue reconfortante en medio de la enfermedad. Después llegó todo el tema económico, porque bueno, los seguros que tiene uno no cubrían operaciones de esta naturaleza. Y tuve allí, César, que me haces la pregunta, una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Estaba yo en España, porque me había ido a ver si me operaba allá, porque tengo nacionalidad española, y por un tema de costos y todo eso, al final era muy complicado hacerlo allá, pero viajé a España a hacer todas las opciones. Y un amigo mío, Dani de Oliveira, por cierto, fue futbolista, ¿sabes? ¿No? Y entrenador, me dice, no, pero ¿cómo vas a hacer? Vamos a hacer un GoFundMe, vamos a hacer una colecta para operarte, porque esa plata, ¿qué tal? Y a mí no me gustaba, yo me sentía como que no me gustaba eso de estar pidiendo plata y nada de eso. Pero bueno, él lo hizo y yo, conjuntamente con, en ese momento, la que es mi pareja ahora, con Erika, y entonces de repente hicieron lo de esa especie de colecta, y estoy yo en España, suena el teléfono que afortunadamente estaba encendido a las 3 de la mañana, y recibo la llamada y me dice, Tony, ¿cómo estás? Es Víctor Gómez. Víctor Gómez era el jefe de prensa de esa época de la selección de Venezuela. Claro. Y me dice, no, es que sé lo que te pasa. Todo. Yo le digo, oye, gracias por llamar. Yo pensé que era un colega, un amigo que está llamando para darte ánimo. Y cuando me dice, te voy a pasar al profe, y me atiende Rafa Dudamel, wow. y me dice Dudamel, Tony, ¿qué es lo que tú tienes? Que no sé qué. Entonces, bueno, le cuento. Bueno, y que están buscando plata y no sé qué. Y yo le digo, sí, bueno, se está haciendo un GoFundMe porque la verdad que tenemos casi como la mitad, pero vale dinero, ¿no? Y me dice, ¿cuánto necesitas? Y yo le digo, bueno, mira, la verdad que lo que me falta es esto, por ahí vamos, bueno, se puede tardar un poquito más la operación. No, te llamo en 1 hora. Wow. Y yo, bueno, no sabía ni dónde me estaba llamando. A la hora exacta, 4 de la mañana en Madrid, me llama otra vez Víctor Gómez, te pasó al profe Rafael Dudamel. Tony, ya tienes el dinero para la operación. Joder, qué impresionante. Y yo, que se me salieron las lágrimas, yo le decía, bueno, pero ¿qué pasó, Rafa? ¿Cómo es eso? Bueno, es que estamos aquí en la Copa América, estamos en el vestuario, estamos en la charla técnica con todos los jugadores, y cuando yo dije, mira, Tony, te está pasando este problema, ¿quién quiere colaborar? No hubo ni uno de los jugadores de la selección nacional del momento que dijera, que no levantara la mano, yo voy a muerte. Y entonces ahí estuvo Salomón Rondón, el mismo Tomás Rincón, estaba Fariñez en ese momento. Sí. Había, bueno, 3 o 4 que llevaron la batuta, que dijeron, nosotros ponemos el dinero adelantado y después ya recolectamos entre todos. Y así yo terminé de tener el dinero para la operación, cosa que les agradecí después. Por supuesto, me encontré con todos los jugadores de la selección, después cuando ya me recuperé en un partido. Y eso es una gran satisfacción, porque además que esta enfermedad, y con esto termino, y perdónenme el tiempo en esto, pero esta enfermedad te hace ver la vida diferente, ¿entiendes? De ser más agradecido. Yo ahora me levanto todos los días, ya solamente con ver el sol y levantarme, claro. Cuando vi la estadística de la Sociedad Anticancerosa, que 1 millón de personas en el mundo se acuestan y no se levantan al día siguiente, hay que darle gracias a Dios cuando uno se levanta, o a quien crea, ¿me entiendes? Entonces yo, bueno, veo los detalles, veo las cosas más bonitas y le doy más importancia.
y no aquellas que se le daba antes. He cambiado mucho, he tratado de corregir muchos errores que he tenido en la vida y eso me ha permitido llevar, digamos, estos años después de la operación que he quedado afortunadamente bien. Le agradezco, bueno, a Osvaldo Carmona, que fue el médico, todo el equipo y toda la gente también que me ayudó de estar aquí y sobre todo ver la vida diferente, con más optimismo, sano y valorando más cada cosa. Y además, Tony, qué impresionante de tu historia, ¿no? El hecho de que lo más valioso que uno se lleva como periodista deportivo, tal vez la gente pensará, es la experiencia de ver el partido, de estar en primera fila o de conocer a tal o cual deportista, pero desde mi parecer, lo más valioso que uno se lleva es ese respaldo de la gente, ese respaldo del público, ese sentir, ¿no? De cuando estás en la calle, te digan qué buen trabajo el que haces, veo tu contenido. Creo que esa es la mayor satisfacción que uno puede tener como periodista deportivo. Y bueno, qué gran historia, de verdad, no la conocía, el tema del apoyo de la selección Vinotinto. Y bueno, eso invita, ¿no? A seguir trabajando, a seguir siempre manteniéndose preparado. Y ya para ir cerrando esta charla deportiva, que de verdad estuvo muy amena, desde mi lado, para todas las personas que nos vean, o todo el que quiera ser periodista deportivo, deben entender de que esto es un camino muy largo, un camino que no termina, sino hasta el día que nos vayamos de este mundo, ¿no? Y lo hagamos siempre con pasión y sobre todo con mucho profesionalismo y prepararse para el momento, porque todas las historias no son iguales. Puedes llegar a cumplir tu sueño a los 35 como lo puedes cumplir a los 22. Entonces, el estar preparado para ese momento es lo que marca la diferencia de hacerlo bien y de disfrutar ese bonito camino. Así que de mi lado, bueno, periodismo deportivo para mí es mi vida. Tony, César, un honor de verdad estar aquí con ustedes y qué bonito conmemorar el Día del Periodismo Deportivo acá en Podcast Globovisión. Y también decir que después de esa historia que contó Tony, que el periodista en general, sea deportivo o no, también son seres humanos, que a pesar que tú lo veas allí en la pantalla dando lo mejor, el conocimiento, todo, y que veas quizás una cara sonriente, es un ser humano que sufre como todos, que tiene días malos, que tiene días buenos, y que hay que estar allí siempre con la mejor cara, y así en cualquier trabajo en general, así es que se tienen que hacer las cosas, siempre dar lo mejor de ti, siempre estar dispuesto y hacer lo que amas. Creo que ese es el mensaje, y por supuesto a todos que inicien también, que den ese paso. Puede ser complicado, pero hazlo. Esté preparado siempre para el momento. El momento quizás te desesperes un poco, pero el momento va a llegar. Siempre ten fe de que el momento se te va a dar. Para mí es un placer estar en esta casa de Globovisión y además compartir este podcast con dos talentosos del periodismo deportivo de las nuevas generaciones y que además, bueno, nos une la parte futbolística que tanto nos apasiona. Dijo algo el Puma muy interesante, que es lo de el agradecimiento del público. El actor, la actriz de teatro, de televisión o de cine, viven prácticamente del aplauso. Nosotros de alguna manera también, porque creo, muchachos, que va a ser difícil hacernos millonarios con el periodismo, ¿no? Es lo material. Pero cada vez que alguien te aborda en la calle, te dice algo, una palabra de aliento, vi tu programa, vi la entrevista, esto me encantó, esto me gustó, a uno le da un aire que te invita por los años a seguir adelante. Yo creo que eso es lo más importante, ese es el leitmotiv de esta profesión, que uno satisfaga a el público que está del otro lado, cualquiera que sean los medios. Y además, ya saben, suscríbanse al podcast Globovisión para estar siempre interactivos. ¡Vamos! Gracias a Banco Plaza. Tú cuentas. NK. Professional Care. Invershow. Lo hace posible.